Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Cábala. En este video quiero trabajar especialmente la emoción que tiene como particularidad manifestarse a través de la risa, y la emoción es la alegría. Entonces tomé algunas definiciones para darnos cuenta de qué es una cosa y qué es la otra. Muchas veces se confunden estos dos conceptos. Entonces, la alegría es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y con tendencia a la risa. En este canal siempre estamos con risa, con sonrisa, con alegría. Aquí lo que hacemos es propiciar la felicidad. La risa es una reacción física que consiste generalmente en contracciones rítmicas, a menudo audibles, del diafragma y otras partes del sistema respiratorio. Aquí estamos trabajando con el aire. Este es un factor que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a los detalles relacionados con la Kabbalah. Es una expresión de alegría ilimitada, un estado de conciencia ampliado. Esta definición es maravillosa porque por lo general creemos que una persona que tiene un estado de conciencia expandido, más amplio, es una persona seria, circunspecta, ¿no? Que sonríe poco, que se ríe poco y nada, y sin embargo las definiciones nos están diciendo todo lo contrario. La risa produce convulsiones en todo el organismo, disminuye el estrés, produce anticuerpos, es un buen ejercicio aeróbico que ventila los pulmones, otra vez el tema del aire, a la vez que calienta y distiende los músculos, los nervios y el corazón. Así que, Haverim, hay que reírse y nada más. La risa mueve 400 músculos y ejerce un masaje abdominal, siendo el mejor conductor de la felicidad. Claro, lo más sano siempre va a ser reírse de uno mismo, porque muchas veces uno comete el error de reírse o burlarse de los demás, y eso no está bien. Eso ya no está dentro de lo que es la risa. Eso ya tiene otro tema relacionado con lo psíquico, que me gustaría dejar de lado, por lo menos en esta ocasión. Entonces, vamos a trabajar específicamente sobre la alegría y sobre la risa, que tenemos sorpresas para el final de este video, así que quédate hasta el final, déjame tu like y suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer. Desde un punto de vista conceptual, la risa es una unión de opuestos. O sea, en definitiva es lo que propicia la Kabbalah. La unión de opuestos, la unión en definitiva de lo que está arriba con lo que está abajo, es decir, evitar toda separación. Y esta definición es muy interesante porque nos lleva a pensar en lo que es la unión de la materia con el espíritu. Y cuando nos reímos, sucede ese evento en forma física y en forma espiritual, por eso es un estado ampliado de conciencia. Y la definición propiamente dicha de la risa y de cómo se explica es muy interesante y la voy a leer literalmente. Dice: cuando un proceso se mueve en determinada dirección sorpresiva y repentinamente cambia a su opuesto, se genera la risa. De hecho, cuanto más grande el contraste, más grande es la tensión antes de volverse su opuesto. Y cuanto más repentino es el revés, más intensa es la risa. Podríamos pasar también esta definición por algunos aspectos de física cuántica, pero en definitiva lo que nos está diciendo es que termina habiendo una unión de opuestos porque se interrumpe el flujo continuo de la energía. De repente la energía viene en una dirección y ante un hecho que podemos considerar fortuito o no, sucede algo diferente, esa energía cambia de dirección y produce risa.
Esta unión de opuestos tiene muchísimas similitudes. Dentro de lo que es la psicología junguiana tenemos lo que es el mysterium coniunctionis, es decir, el misterio de la unión de los opuestos, asunto que trabajamos en forma específica a través del método árbol de la vida, que podés ver en mi página web kabbalinfluencer.com. El Talmud registra que el gran sabio Rabá siempre comenzaba sus conferencias con un comentario humorístico, de tal manera que eso predisponía a los estudiantes a que tuvieran lo que se denomina mojín de Gadlut, o la mente elevada, la mente superior, la conciencia ampliada, en contraste con mojín de Katnut, que es la conciencia inferior, la conciencia estrecha. Fíjense hasta qué punto es importante este concepto de la alegría y de la risa, aún para el aprendizaje de los misterios más profundos. Obviamente, cuando trabajamos la risa, desde lo que es la Kabbalah y el aspecto bíblico, no podemos dejar de mencionar a Yitzhak. Y el nombre, la palabra Yitzhak, contiene en su raíz las letras Tzadi, Het y Kuf, que son la raíz de reírse o de risa, y vamos a verlo esto desde lo que es el Génesis, capítulo 21, del versículo 1 hasta el versículo 6. Es el episodio cuando Sara se entera de que va a quedar embarazada. Y dice: y el Eterno visitó a Sara como le había anticipado, e hizo el Eterno con Sara como le había dicho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo fijado por Dios. Y Abraham puso por nombre al hijo que le había nacido de Sara, Isaac. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios se lo había ordenado. Y Abraham tenía 100 años cuando tuvo a su hijo Isaac, y Sara dijo: Dios me hizo reír, y todo el que lo escuche se reirá por mí. En hebreo, el versículo 3 dice: Vaikra Abraham et Shem bno hanolat lo asher yalda lo Sara Yitzhak. Además de que en hebreo hay varias palabras aquí para trabajar, porque dice que Abraham lo llamó a Yitzhak. Le puso el nombre a su hijo, que le nació a él, que le había nacido a Sara. Aquí hay un trabajo interesante de letras. Le puso por nombre Yitzhak. Y claro, le hizo la circuncisión, y Abraham tenía 100 años, y finalmente el versículo 6 dice: Vetomer Sara tzchok asa li Elohim Kol Hashomea Yitzhak li. Como queriendo decir, me hizo una broma, me hizo reír Dios con esto que está pasando, y todo aquel que se entere se va a reír de mí, se va a reír acerca de mí. Con lo cual el nombre Yitzhak tiene que ver con la risa, tiene que ver también con la alegría. Yitzhak se relaciona con la sefirá, o la emanación del árbol de la vida, que se llama Geburah. Esto es así porque los sabios establecieron que Gesed le corresponde a Abraham, la sefirá Gesed, o la emanación relacionada con el amor incondicional, le corresponde a Abraham, y Geburah, que es la sefirá que le corresponde al rigor, a la disciplina, a la ley, incluso al mal, le corresponde a Yitzhak. Pero cuando entramos a profundizar en cada uno de estos temas, nos damos cuenta que la palabra Yitzhak contiene la letra Tzadi. Y Yitzhak con Tzadi está relacionado con la risa total y completa, con la risa última, con aquella risa que proviene incluso del refrán que dice: el que ríe último ríe mejor. Y esto tiene que ver con precisamente lo que es la redención. Es decir, nosotros podemos reírnos mientras llega la redención, en donde vamos a tener la risa
más absoluta, más perfecta, más divertida o más alegre, más feliz de todas, porque ahí sí se habrá producido finalmente la unión de opuestos. Es decir, la era mesiánica, el momento en el que lo alto se une con lo bajo, el momento en donde existe la máxima unión de opuestos. Así es como el mismo Zohar dice que sin alegría y sin risa no habría sabiduría en el mundo. La risa, además, es un intercambio entre Geburá y Gesed. Recordemos que el sendero que une estas dos sefirot le corresponde la letra Aleph. Aleph es aire. Y cuando nos reímos, lo que sucede es que se producen unas contracciones involuntarias del diafragma que hacen que ingrese menos aire al cuerpo. De hecho, cuando tenemos un ataque de risa, muchas veces nos tomamos la panza y decimos, no puedo respirar, y efectivamente eso es lo que sucede. Ese momento es un momento como si fuera de iluminación, un momento de conciencia ampliada, en donde ni siquiera hay cabida para algún pensamiento. El pensamiento en todo caso aparece cuando uno inhala, pero la imposibilidad de inhalar y exhalar normalmente hace que la conciencia se amplíe, que aparezca un nivel de energía mental diferente a lo que era anterior. Entonces, vamos a trabajar con esto que es la palabra tzhok, tzadi, het, kuf, y la palabra tzhok, sin, het, kuf. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en principio el Sefer Yetzirah va a establecer que la letra tzadi y la letra shin o sin son intercambiables por el método de vocalización. Es decir, estas dos letras se pueden cambiar a través de la gematria. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos en hebreo, nos vamos a encontrar con una mayoría de palabras relacionadas con la risa, con la alegría, con el regocijo y el placer, que se escriben con la letra sin, es decir, la shin con el dagesh o el puntito del lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la posibilidad de encontrar palabras relacionadas que en vez de tener la letra tzadi, contienen la letra sin. Por ejemplo, sazón, que significa alegría, regocijo, simja, goce, placer, shok, risa, juego, pero atención, también tenemos con la letra sin la palabra satán. Y claro, la palabra satán está anidada en Geburá, que es el mismo lugar que le corresponde a Itzhak, que tiene que ver con la risa. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Va a venir Satán a aguarnos la fiesta, a decirnos que no nos riamos? Bueno, aquí tenemos que trabajar profundamente con este tema. Es a través de superar las dificultades y las trampas y las maldades que trae Satán, que se asocia con Geburá y que se asocia con Itzhak, que finalmente nosotros vamos a poder redimirnos de nuestros errores y poder tener esa risa con la letra tzadi, el tzhok, que le corresponde a Itzhak. También vamos a entender que desde el Sefer Yetzirah a la columna izquierda del árbol de la vida, es decir, a las Geburot, le corresponde la letra Shin o Sin, que para el caso es exactamente lo mismo. Los tres rayos de la letra Shin se corresponden con las tres columnas del árbol de la vida. Y esto se puede ver claramente en esta imagen en donde es superpuesto para que se entienda mejor qué es qué. Recordemos además que la letra Shin está relacionada en el Sefer Yetzirah con la columna izquierda del árbol, con lo que son las Geburot, es decir, el platillo de la responsabilidad, vinculado con las restricciones, vinculado también con todo aquello que trae el lado izquierdo. También encontramos ejemplos de tzhok y shok, es decir, tzhok con tzadi y shok con sin, dentro de lo que son los salmos. Salmos 126, versículo 2.
y se llenó nuestra boca con risa y nuestra lengua con cánticos. En hebreo, Az imale shok, pinu ulishoneinu rina. Esto es importante entenderlo desde un lugar en donde físicamente se manifiesta lo que es la alegría. Cuando la boca se llena de alegría, cuando finalmente llega la manifestación de esa alegría, se produce la risa. La risa no es un asunto menor. La risa debe estar presente en todo estudiante serio de espiritualidad y de misticismo. Si es demasiado serio, hay un problema y hay que ayudarlo y hacerlo reír. Este salmo, el versículo 2 del Salmo 126, nos habla de futuro. Nos dice, entonces se llenará la boca de risas. No nos está diciendo que esto está sucediendo ahora ni que sucedió antes, sino que va a suceder en un futuro. Y efectivamente, en este momento, mientras esperamos ese futuro de redención, tenemos estas pequeñas risas a través de la letra sin. Por eso, este versículo, cuando habla de risa, lo hace con la letra sin, habla de shok. Y según la halajá, o las reglas religiosas judías, no nos reiremos de la forma en que lo propone este versículo mientras exista el dolor del exilio, de los numerosos exilios, incluso del primero, o sea, de la expulsión del Adán del jardín del Edén. Pero durante la transición al estado puro de felicidad, reírse es lo adecuado. También con respecto a Itzhak existe una expresión en la Torá que es Pajad Itzhak, que es uno de los temas que se trabaja incluso en Rosh Hashanah, de lo cual podés ver un video mío aquí. Y traducido es algo así como que el miedo se reirá. Y esta expresión es uno de los nombres de Dios más oscuros y más enigmáticos de toda la Torá. Pajad Itzhak es considerado un nombre de Dios. El sentido de esto es que la esencia del miedo se convertirá en esencia de la risa. Y esto una vez más está relacionado con Geburá. Geburá tiene que ver con el miedo terrorífico, con lo que es el pánico, con lo que es lo horripilante. Y ese mismo miedo se transforma por vía, entre comillas, homeopática, en lo que es risa. Esta vía que yo denomino homeopática es lo que normalmente denominamos enantiodromía. Es decir, cuando una sefirá o una cualidad se vuelve tan extrema en sí misma, se vuelve su opuesto. Esto se llama enantiodromía. De esto podés ver bastante en mis cursos que podés encontrar en mi página kabbalinfluencer.com. Espero que este video te haya gustado. Espero también que tengas motivos para reírte y estar feliz y alegre a lo largo de toda tu vida. Contame si querés esos motivos o lo que te genera risa aquí abajo. Y bueno, yo soy Ruth Berkowitz, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, dale un toque a la campanita y no te vayas, así nos reímos un ratito más. Shalom. Le des un toque a la campanita y no me acuerdo qué más. Encontramos evidencia. Que me pica acá. O sea, ya. Lo que vemos en internet. Bueno, ok. Relata de qué manera la soberbia del Ben Adam pudo hacer un acto. No seas zombie, no seas farte. Esto no me sale. Libro. Malísimo, no. Porque
obviamente cuando trabajamos obviamente, entonces, con mi barriga